Este hombre escribe su perfil en una aplicación de citas. Cada palabra que pone es completamente honesta y la aprendió a través del dolor y el abandono. Sin embargo, este no es el inicio de esta historia. Es su final. Para que entiendas cómo llegó de ser alguien tímido y sin identidad en la vida a alguien que se conoce, se acepta y pone límites, es necesario conocer su historia y volver atrás. En Nochebuena, un grupo de hombres canta en un bar. Uno de ellos es Colin, el cual es tímido y todavía no encuentra su camino en la vida. Cuando el grupo pide dinero por su canto, Colin se acerca a un sujeto motociclista llamado Raymond, el cual lo ignora. Enseguida Colin conversa con otro sujeto, pero queda cautivado por lo misterioso que es Ray y se le queda viendo. Más luego Colin se acerca a la barra y Ray se acerca para pedir algo, tirando monedas cerca de Colin, sugiriendo que pague por él. Colin entiende a lo que se refiere y lo hace. Enseguida Ray anota algo en una tarjeta y se la deja. Esta escena es clave ya que determina desde el inicio el tipo de dinámica que habrá entre ellos. Colin va a casa, todavía vive con sus padres, ve la tarjeta que Ray le dejó, tiene una dirección para quedar juntos en una cita. Luego de comentarle esto a sus padres, queda con Ray esa misma noche. Ray empieza a alejarse sin decir una palabra, haciendo que Colin lo persiga. En un lugar más apartado se quita la playera, toma las manos de Colin y las aprieta con fuerza, imponiéndose y lastimándolo un poco. Pero esto parece gustarle a Colin. Luego Ray se baja el pantalón y le pide a Colin que le haga un trabajo con la... Después empieza a darle más órdenes, sometiéndolo. Colin acepta todo sin oponerse. Eventualmente Ray termina y Colin está muy contento, aunque todavía es un poco inexperto. En ese momento se presentan y se dicen sus nombres. Colin quiere pasar más tiempo con Ray, pero este se marcha diciendo que está ocupado. Colin no lo sabe en este momento, pero pasará por 4 etapas que lo llevarán al autodescubrimiento. Cuando Colin vuelve a casa, sus padres le preguntan cómo le fue, pero él se mantiene reservado. Pasan los días y no vuelve a saber nada de Ray. Le escribe, pero no hay respuesta. Colin se dedica a poner multas de tránsito a automóviles. Un día, mientras discute en el trabajo con una mujer, recibe una llamada. Es Ray. Se emociona inmediatamente y se alista para ir a su encuentro, dejando su trabajo. Ray pasa por él a su casa en su motocicleta y saluda a su familia. Ellos están nerviosos y emocionados, son sobreprotectores con Colin. Incluso a su edad le insisten en que utilice un casco para subirse a la moto. Enseguida Colin se sube a la parte de atrás de la motocicleta y Ray conduce a gran velocidad por la ciudad. El título de la película Pillion es un término británico que define el asiento trasero de una motocicleta. Quien ocupa este lugar es denominado también pillion. Sin embargo, en la película hay un simbolismo mucho más interesante. Al estar en ese sitio, Colin ocupa una posición secundaria en todos los sentidos. No dirige, no decide el destino, se entrega a lo que el conductor quiera, explicando la dinámica de poder entre ambos. Enseguida llegan a la casa de Ray y este le habla con autoritarismo a Colin. Le ordena qué hacer y qué cocinar y luego se marcha. Colin obedece. Le sirve la comida, pero Ray lo ignora y le presta más atención a su perro. En la noche Ray dice que no le gusta que perturben su sueño y manda a dormir a Colin al sofá. Al día siguiente la alarma suena. Ray despierta temprano y por desgracia hace que Colin también despierte por el ruido. Más tarde Colin le sirve el desayuno. Luego practican jiu-jitsu. Después de la práctica Ray le ordena a Colin que se tumbe boca abajo en el suelo. Enseguida se coloca detrás de él y tienen intimidad. En este punto Colin está en la primera etapa, en la rendición. Empieza a descubrir que le gusta y hace todo sin objetar. Sin embargo, esto tiene un costo que descubrirá pronto. Más tarde, Colin se resigna a despedirse. Sin embargo, Ray le dice que vuelva antes de las 6 de la tarde y que cuando lo haga compre algunas cosas. Esto alegra a Colin porque significa que seguirá viéndolo. Más tarde regresa con lo que le pidieron, pero ahora en la casa hay un grupo de motociclistas, amigos de Ray. Él forma parte de un club de homosexuales que practica dinámicas amo y sirviente entre ellos. Estos clubes se originaron luego de la Segunda Guerra Mundial, principalmente por veteranos de guerra. La idea era seguir imponiendo la masculinidad y la fortaleza e integrarla a su homosexualidad. Un ejemplo de ellos es el Satyrs Motorcycle Club, que se fundó en 1954. La ropa de cuero que utilizaban se relacionaba con prácticas de amo y sumiso. El cuero definía quién era qué. La persona líder iba adelante de la motocicleta y el obediente iba detrás, entregándose por completo. Para Colin esto es nuevo, pero se siente cómodo. Conversa con algunos del grupo y les cae bien. Incluso le toman las medidas para comprarle la vestimenta adecuada. Otro día en el trabajo, Colin muestra una foto de Ray a una compañera y menciona que a Ray le gusta que él sea bastante devoto. Empieza a descubrir lo que lo hace valioso.
Con el tiempo, aunque no le gusta mucho, se corta el cabello por petición de Rey y tiene su propio traje de motociclista hecho a medida. Cuando llega su cumpleaños, sus padres lo celebran. Sin embargo, en cuanto recibe una llamada de Rey, se va con él. Antes de irse, sus padres están un poco disgustados de que Rey no se presente con ellos, además de que Colin es demasiado complaciente con él. Le piden cenar con su novio para conocerlo más. Colin le dice esto a Rey, pero él no está de acuerdo. Colin insiste y le explica que su madre tiene una enfermedad terminal y que sería agradable que la conozca antes de que muera. Aún así, Rey se niega y se molesta por la insistencia. Ese día ni siquiera celebra el cumpleaños de Colin. Sin embargo, esa noche mientras duerme, Colin es despertado por un ruido afuera. Son otros motociclistas que han aparecido para celebrar su cumpleaños. En este punto, Colin está en la segunda etapa, en la de integración. Encuentra una comunidad y tiene un círculo que lo define. Enseguida todos salen en moto por la ciudad. Al día siguiente están en el campo, en una pequeña laguna donde juegan y se divierten en equipos de 2. Sin embargo, Rey saca a Colin de su equipo para llamar a otra persona. Más tarde, Colin mueve una mesa junto a uno de los motociclistas. Habla de su relación y menciona que nunca se besa con Rey porque él no lo permite. El motociclista le dice que se sentiría muy mal si su pareja nunca lo besara. Cuando dos labios se tocan, el cerebro libera diversas sustancias, entre ellas la oxitocina, la cual es como la droga del amor. El beso en realidad es a veces más íntimo que el acto carnal. Crea cercanía y vínculo, tiene efectos que intensifican el apego. Rey tiene intimidad con Colin, puede dominarlo, vivir con él, llevarlo en su moto, pero no besarlo, dejando claro que quiere una dinámica física, pero sin vínculos. Un dato interesante es que justamente por ello las prostitutas se niegan a besar a sus clientes, porque es algo demasiado íntimo, porque parece un deseo verdadero hacia el otro. El beso es una frontera peligrosa de pasar que dará sentido a lo que sucede después. Después de mover las mesas, todo el club entra en una dinámica peculiar. Varios se echan boca abajo sobre las mesas, exponiendo la parte de atrás. Empiezan a con sus amos. Rey se pone con otra persona que está justo al lado de Colin, lo que lo hace sentir muy incómodo, pero luego va con él y continúa. Después ambos tienen intimidad de manera brusca, lo cual le gusta a Colin. Al terminar, Rey lo felicita por sus cumpleaños. En otro momento, Colin está en una casa con su madre preparando la comida. Rey finalmente aceptó comer con ellos. Sin embargo, ella no está de acuerdo con los cambios que ve en Colin. Cuando se sientan a comer, el ambiente está tranquilo y bromean. Sin embargo, Rey hace un comentario menospreciando la cocina de Colin. Aunque parece un chiste, a la madre no le gusta el comentario y enseguida empieza a acusarlo, mencionando que no le gusta cómo le habla a su hijo. Rey se pone desafiante, dice que ella no sabe lo que le gusta a su hijo y que asumir que su trato es malo para él es una mentalidad retrógrada. Incluso le dice que es una ignorante que no entiende la relación que tienen. Esto hace que la señora se altere y empiece una pelea en el lugar. La situación se vuelve incómoda y terminan marchándose. Luego de esto, Colin le escribe a Rey unas palabras muy bonitas. Le dice lo especial que es para él. Habla del placer que le da, pero también del dolor que sufre, y afirma que aceptará todo lo que venga de él. Poco después, la madre de Colin fallece. Su padre da en la iglesia unas palabras de despedida, hablando del cariño que sentía por ella. Más tarde, Rey y Colin hablan un poco sobre el funeral. Colin está muy sensible y dolido. En un momento, mientras cocina, toma una olla caliente a propósito y se quema las manos. Como no puede expresar su dolor emocional, su cuerpo busca un dolor físico. Cuando Rey le ayuda a aliviarse, Colin empieza a llorar con mucha tristeza por su madre. Enseguida, Rey trata de animarlo. Comen una pizza juntos y se muestra más cercano. Al irse a dormir, lo invita por primera vez a dormir en su cama, a su lado. En eso, Colin le dice que lo aprecia mucho y deja claro que quiere todo con él. Pero Rey le responde que eso no va a suceder y que no es el tipo de relación que tienen. La obediencia de Colin empieza a meterlo en una dinámica que ya no quiere. Luego de dormir juntos, a la mañana siguiente, Colin despierta, pero Rey no está allí. Ha empezado su jornada y lo ha dejado solo. Esto le disgusta. Más tarde ese día, Colin habla con Rey. Le dice que lo ha estado pensando y que le gustaría dormir más seguido con él. Propone que un día a la semana puedan salir de su dinámica de amo y sirviente y ser más como una pareja normal. Sin embargo, Rey le dice que no y que no está dispuesto a negociar. Le dice que si no es feliz, puede irse. Esa noche, Colin entra a la habitación de Rey sin permiso e intenta dormir a su lado. Rey lo echa inmediatamente. Colin se molesta y se vuelve provocador, buscando pelea. Cuando Rey lo saca a la fuerza de su habitación, Colin va al piano y empieza a tocar de forma caótica.
Luego va a la moto de Rey y acelera con fuerza, causando un gran alboroto, originando la tercera etapa, el conflicto entre ellos. Colin quiere más de lo que Rey puede ofrecerle. Ya no es el mismo que era en el bar cuando se conocieron. Ya no puede callar. ¿Pero Rey estará dispuesto a darle lo que quiere? Enseguida arranca la moto y se aleja de la casa. Ahora se lo ve diferente, empoderado y desafiante. Incluso insulta a otro conductor. Sin embargo, pronto se detiene, parece confundido y sorprendido por lo que acaba de hacer. Colin empieza a transformarse física y emocionalmente. De ser alguien tímido e inseguro está pasando a aclarar sus ideas. Gracias a lo vivido empieza a adentrarse en la etapa de conocerse a sí mismo y definir lo que puede permitir y no. A la mañana siguiente vuelve y se queda dormido en las gradas frente a la puerta de Rey. Esa mañana algo cambia en Rey. Le prepara el desayuno por primera vez, acepta que se tomen un día libre. Salen por la ciudad, hablan, cantan y van al cine, incluso tienen comportamientos indebidos y los echan de la sala. Luego van al campo y comparten como una pareja de verdad. Mientras juegan y practican un poco de jiu-jitsu, terminan tumbados en el suelo frente a frente. En ese momento, de forma inesperada, empiezan a besarse. Es la primera vez que lo hacen. Para Colin es un momento mágico. Pero para Rey no lo es tanto. Queda un poco confundido y pensativo. En los días siguientes, Colin va a buscar a Rey a su casa, pero no lo encuentra. Su padre lo acompaña para buscarlo, pero no aparece. Tampoco lo encuentran con los otros motociclistas. Además, Rey no responde ninguna llamada. Nadie lo ha visto. Esta es la cuarta etapa, la de ruptura y autodescubrimiento. La ausencia de Rey causa un vacío en Colin. Es incomprensible por qué se ha ido y solo le quedan los recuerdos de momentos tristes, pero también de momentos llenos de dicha. Lo peor es tal vez no haberse despedido, que es lo que más duele. Sin embargo, la ausencia de esa persona a veces no deja un vacío, en realidad abre un espacio. Aunque deja en ti muchas fracturas, a través de ellas también puede entrar la luz. Su padre solo lo apoya y le dice que lo buscarán hasta que Colin quiera, ya que solo quiere lo mejor para él. Mientras vive con su padre, a Colin le falta el aroma de Rey, sus órdenes, su cariño y autoritarismo. El tiempo pasa y poco a poco entiende todo lo que esa relación y esa persona le han aportado. A través del amor y el dolor, Colin logra conocerse más. Ahora entiende qué quiere y sabe cómo pedirlo. Ha perdido a alguien, pero ha ganado algo mucho más valioso, a sí mismo, gracias a su autodescubrimiento. El tiempo pasa y no hay noticias de Rey. Colin acepta que no volverá. Pronto vuelve a cantar con su grupo y también crea un perfil en una aplicación de citas. Ahora sabe más cosas sobre sí mismo. Es muy diferente a antes y está más confiado. Cuando empieza a describirse habla de lo que descubrió estando con Rey. Dice ser obediente, trabajador, devoto y bueno siguiendo instrucciones. Dice que soporta el dolor y que en general es modesto. También comenta que no le gusta cortarse el cabello y añade algo muy importante. Necesita un día a la semana para sí mismo donde no participe en la dinámica de amo y sumiso. Eso no se discute. El resto del tiempo los deseos de su pareja serán órdenes. Pronto consigue una cita. Quedan en un partido de fútbol. Colin lleva un pequeño postre. El hombre se llama Darren y al verlo solo le dice de manera fría que Colin llegó temprano. Colin nota que Darren tiene las agujetas desatadas y se agacha para amarrárselas. Este solo lo mira y lo trata de manera distante. Luego ambos caminan y hablan de cocina. Darren le ordena que cuando cocine lo sorprenda y que siempre prepare platos sin gluten. Colin está dispuesto a obedecer. Ahora se conoce. Rey lo construyó sin proponérselo, pero la película nos deja pensando en la escena luego del beso, en la cara de Rey después, en por qué se fue. ¿Sintió algo por primera vez y eso lo asustó? ¿Cruzar esa línea hizo que sintiese que perdía el control? ¿O tal vez simplemente se dio cuenta de que no sería capaz de dar más de lo que le pedían? ¿Cuál crees tú? ¿Te pasó algo similar? Te leo en los comentarios.